Hermanos, como decía la hermana, mi nombre es Armando Núñez, pertenezco a este Ministerio Apóstol de la Palabra y pues en este día me han llamado a compartir este tema de las imágenes. Pues yo soy originario, para aquellas personas que no saben, de allá de Guanajuato, Dolores Hidalgo, más o menos allá, de un ranchito. Sí, pues sean bienvenidos todas aquellas personas que nos visitan por primera vez y aquellas personas que siguen perseverando aquí junto con nosotros. Pues aquí todos estamos para ir aprendiendo poco a poco. En este día que hoy a mí me toca compartir el tema de las imágenes, un tema tan importante para nosotros como católicos, saber por qué tenemos imágenes, porque muchas veces no sabemos. ¿Y qué pasa? Que vienen los hermanos separados, aquellos hermanos que se han separado de la iglesia, vienen y nos confunden, nos critican por qué tenemos nosotros imágenes. Y al escucharlos no tenemos respuesta, no sabemos cómo contestarles. ¿Y qué hace? Nos confundemos. Vienen y nos dicen por qué nosotros tenemos estas imágenes y están prohibidas en la Biblia. Si Dios prohíbe las imágenes, entonces, si yo fuera un protestante y les dijera ¿por qué tienen ustedes esas imágenes? Y si no sabemos qué contestar, ¿qué me van a decir? Yo leo una cita bíblica desde el Antiguo Testamento donde dice prohíbe tener imágenes, ídolos. Pero este día voy a compartir yo primero con las citas bíblicas que ellos empiezan, con que ellos vienen a confundirnos, con que vienen a los hogares. Nos leen una cita bíblica donde nos la Biblia dice en el Éxodo que no hay que tengas imágenes, estatuas, y entonces por no creer, por no saber nosotros, les creemos, nos confundimos, nos llevan allá con ellos, se llevan a nuestras familias. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos quedamos con los brazos cruzados, sin decir nada. Entonces hay que saber diferenciar qué es un ídolo, un Dios falso y qué es una imagen. ¿De qué es lo que prohíbe las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que prohíbe Dios? En ninguna parte de la Biblia dice que prohíba las imágenes que nosotros tenemos, las imágenes de los santos. Entonces, vamos a empezar con una cita bíblica que ellos se saben, que vienen y nos la dicen, y es más, ni se la saben porque simplemente vienen y dice la Biblia que no tengas imágenes, y nosotros como no sabemos dónde dice, pues le creemos. El libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, en el Antiguo Testamento. Como decía, ir compartiendo primero lo que ellos comparten, y que es unido un Dios falso. Y ya acabando eso, empezamos con las imágenes que Dios mismo manda que hagamos. Y esto que compartimos esto que nosotros compartimos viene en estos libros que aparecen aquí en la pantalla, en respuestas a las Escrituras. Importantísimo también de ponerlos a leer un poco esos libros. Ahí viene mucha información para así irnos instruyendo, irnos formando, conociendo nuestra fe, nuestra doctrina. En el Éxodo capítulo 20, versículo 4. Esta es la cita con que vienen. 24. Dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Entonces llega el hermano separado a nuestra casa y le lee esta cita bíblica. Ahí dice claramente que no te hagas estatuas ni imagen. Y entonces mira las imágenes que tenemos aquí y dice, usted está cometiendo idolatría, Dios prohíbe las imágenes, entonces usted está desobedeciendo. Porque dice que no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Y todavía se atreve a decir, ustedes creen que la Virgen está en el cielo, entonces ¿por qué se hacen imágenes de lo que está prohibiendo Dios? Pero si nosotros agarramos las Sagradas Escrituras y nos ponemos entonces a dialogar con ellos, vamos a leer el mismo Éxodo, pero en el versículo 3, para ir aclarando qué es lo que está prohibiendo Dios. Éxodo 23. No tendrás otros dioses fuera de mí. Aquí está hablando de dioses, no está hablando de las imágenes de los santos, porque en el Antiguo Testamento todavía no había santos, todavía no estaba la Virgen María, y es de lo que nosotros tenemos imágenes de santos. No son dioses, simplemente es una imagen
retrato, representación de algo o de alguien. Entonces aquí nos está prohibiendo: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna. ¿De qué? De dioses. No dice de los santos, no dice de la Virgen María, no nos dice San Judas. Está hablando claramente que de dioses. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas. Entonces, cuando nos mira una persona que no es nuestra misma creencia, nos mira de arrodillando, o ve una persona que está frente a una imagen, le está diciendo: usted la está adorando, cuando en realidad nosotros no la estamos adorando. Simplemente aquella imagen nos sirve para ver que Dios puede actuar por medio de aquella imagen, figura, representación, que nos puede llevar a conocer más de Dios nuestro Señor. Y entonces, con estas citas bíblicas, importantísimo irlas conociendo, y así vamos a tener respuesta para aquellos ataques que vienen a hacernos. Hasta ahí vamos viendo que dice: no te postrarás ante esos dioses. Y nosotros no tenemos dioses, un solo Dios al que nosotros adoramos. Vamos a mirar qué es, cuando se convierte aquella imagen, aquella estatua, en un Dios falso, en idolatría. Aquella imagen puede convertirse en idolatría cuando nosotros creemos que es un Dios que puede hacer milagros, puede hacer sanación o puede salvarnos. Como miramos ahí en el mismo Éxodo, en el capítulo 32, versículo 4. Pero yo voy a leerles desde el capítulo 1 para ir mirando de qué nos está hablando. ¿Cuál fue el pecado que cometió aquí este pueblo? Éxodo capítulo 32, 1 a 4. Dice que cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, las tablas que Dios le iba a dar con los mandamientos, entonces dice que Moisés no bajaba del monte, y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve delante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Entonces aquí, ¿qué están pidiendo a Aarón? Que les fabrique un Dios. Pues un Dios ya mentira, un Dios falso, porque Dios es el único Dios verdadero que no podemos fabricar. Es Dios desde el principio. Entonces dice: Aarón les contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces vemos que con el oro, los aretes que se quitaron, él empezó a fabricar, a hacer un ternero, un becerro de oro. Pero hasta aquí todavía no vemos hasta ahí está bien. No han cometido pecado, no han cometido idolatría, no lo han reconocido como un Dios. El pecado entonces viene cuando dicen: él recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Entonces, mientras tenemos la imagen, pero no la reconocemos que tiene poder, que sea Dios, no hay ningún problema, como lo miramos aquí, que cuando Aarón presentó el ternero de oro, el becerro de oro, no cometieron pecado. El pecado vino cuando exclamaron: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Y quién los había sacado de Egipto? Pues Dios, Yahvé, cuando le dijo a Moisés: saca a mi pueblo, sácalo de la esclavitud. Entonces, para nosotros como cristianos católicos también muchas veces se puede convertir aquella imagen o cualquier cosa que tenemos cuando creemos que tiene poderes, que puede hacer algo por nosotros. Dice ahí mismo el 32:7. Entonces, vamos a ver aquí el pecado, que sí fue pecado cuando dijeron: estos son tus dioses. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Entonces aquí es donde entra el pecado, cuando decimos que aquella imagen es un Dios.
Por ejemplo, cuando tenemos una imagen que decimos, que vamos por ahí y decimos, yo llevo esta imagen, esta estampita para que me cuide. ¿Acaso la imagen, la estampa tiene algún poder? Si se me pierde, entonces, ¿en qué debemos de poner nuestra confianza? Solamente en Dios. En Él solamente, no en un Dios falso, no en un ídolo, así como nos critican los hermanos separados. Y si nosotros no conocemos, no sabemos distinguir una cosa de la otra, entonces vamos a caer en esa confusión. ¿Y qué vamos a hacer? A rato andar como ellos, perdidos, criticando al católico, diciendo que cuando yo era católico, era un idólatra, adoraba las imágenes. Entonces es importantísimo conocer una cosa de la otra. En el Éxodo capítulo 34, versículo 14, aquí también nos dice algo importantísimo el Señor. Para cuando nos ven, que nos dicen, nos critican, ¿por qué ustedes se arrodillan? ¿Por qué ustedes se arrodillan cuando la Biblia está prohibiendo arrodillarse ante otros dioses? Pero las personas que no saben lo confunden todo. Confunden la imagen cuando dicen, ustedes tienen como a su Dios a la Virgen de Guadalupe, tienen como su Dios a San Judas o algún otro santo. Y nosotros, pues no sabemos qué contestar, nadie nos ha dicho y les creemos en sus mentiras. Pero el Éxodo capítulo 34, versículo 14, en el Antiguo Testamento, ahí mismo en el libro del Éxodo, nos dice, no te arrodilles ante otro Dios. Dice ante otro Dios, no ante una imagen. Porque nosotros cuando nos arrodillamos, nos arrodillamos frente a una imagen. Pero no es porque pensemos que aquella imagen tiene poder, haga milagros, simplemente porque aquella imagen nos recuerda lo que hizo aquella santa, aquel santo. Por su intercesión puede llevar nuestra oración y acercarnos más a Dios. Pero no es que creamos que es un Dios, que es un ídolo. No te arrodilles ante otro Dios, pues Yahvé lleva por nombre celoso. Es un Dios celoso. Entonces, ¿de qué es celoso Dios? ¿Acaso de una imagen? Él dice que es celoso de otro Dios, no de que tengamos imágenes. A Dios le agrada, le encanta que tengamos imágenes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en la iglesia, en nuestro hogar? Pues imágenes de los santos, de Jesús, de la Santísima Virgen María. Entonces estas son citas bíblicas con que vienen muchas veces a atacarnos los hermanos separados. Y así una vez permaneciendo en estas enseñanzas ya vamos a tener argumentos para así dar razón de nuestra fe. Pero sigue el mismo, dice, no te puedes ante estos dioses, porque Dios es un Dios celoso. No sea que te comprometas con la gente de aquellos países que se prostituyeron tras sus dioses. Entonces, ¿qué vuelve aquella persona? Se prostituye su fe cuando se busca otros dioses a su antojo. Cuando cree que existen otros dioses y aparta sus ojos, su mirada del Dios verdadero, del único, del que existe, el que nos hizo. Y luego, dice, y luego casarás a tus hijos con las hijas de ellos. Y puesto que se prostituyeron, ellas por sus dioses arrastrarán a tus hijos a prostituirse también a sus dioses. Entonces, cuando nos desviamos nuestros ojos de la fe, cuando creemos en otros dioses, en ídolos, ¿dónde llevamos a nuestra familia, a nuestros hijos que crean en otros dioses, que no crean en el verdadero Dios? Y así ya con esto, leyendo las Sagradas Escrituras, pues Dios nos va viendo la mente, dándonos a entender que hay un solo Dios en el que hay que creer, poner nuestra confianza. No te harás dioses de metal fundido. Dice, no te harás dioses. Y entonces, las personas que no conocen, miran esta imagen que tenemos aquí, de Cristo en la cruz, dice, ustedes católicos son idólatras, se han hecho un Dios
falso, de madera. Un Dios que ni se mueve. ¿Acaso si viniera alguien y nos preguntara, ¿ustedes creen que son dioses esos? Pues no, simplemente son imágenes. ¿Y qué imagen tan hermosa de Jesucristo en la cruz? Cristo crucificado como lo presenta San Pablo, una imagen de Jesucristo en la cruz. Entonces, para ir, vamos a ir aquí siguiendo y ojalá que se vaya entendiendo un poquito. En el Salmo 115, con otra cita bíblica, que ellos vienen a cuestionarnos, a confundirnos. Con esta cita bíblica que ellos se las aprenden de memoria. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente bien, se la leen al católico. Y católico atento, porque si no se pone a leer las Sagradas Escrituras, pues le cree en sus mentiras. No tiene tiempo para ponerse a escudriñar las Escrituras. Y entonces, ¿qué hace? Se queda con lo que le dice el hermano separado. Y terminamos todos confundidos. Y ojalá que en esta noche pues no vayamos a salir confundidos. Y si hay una confusión, pues ahí tenemos a un hermano que a lo mejor les puede contestar, aclarar todas sus preguntas o sus dudas. En el Salmo 115, con lo que ellos vienen a nuestra casa, vienen y nos dicen, tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven. Salmo 115, vamos a leer primero desde el 5, donde ellos empiezan. Salmo 115, 5. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Y entonces, si nosotros nos ponemos a mirar esas imágenes, cuando viene aquella persona, le dicen claramente, ¿acaso esa imagen que usted tiene en su casa tiene boca, pero no habla? ¿Acaso cuando usted le habla, ella le responde? El católico decimos, pues no. Entonces dice, pues entonces, ¿qué Dios es? ¿Un Dios muerto que no puede hablar? Tiene ojos, pero no ven. ¿Acaso lo mira? Y dice el hermano separado, es que yo miro esa fotografía, esa imagen, no la miro que mueva los ojos para ningún lado. Es un Dios que no mira. Orejas, pero no oyen. Y todavía se atreve a decirle, ¿acaso cuando usted le habla, ella le escucha? Y decimos, pues no. Y dice, entonces, ¿por qué le reza? ¿Por qué la tiene? Québrela, ¿para qué la quiere? Nariz, pero no huelen. ¿Acaso puede oler? Tienen manos, mas no palpan. Y todavía dicen, ¿a poco la imagen de San Judas, que tiene manos y no palpa? Entonces, ¿qué es? ¿Un Dios que no se mueve? ¿Un Dios que no puede hacer nada? Entonces, ¿cómo lo va a salvar? Pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Aquí acaban diciendo, dioses muertos. Nos dicen que nosotros tenemos dioses muertos. ¿Por qué? Porque confunden imágenes e ídolos. Pero si nosotros nos ponemos a compartir con ellos y empezamos a decir el mismo Salmo 115, pero desde el 2 en adelante, dice, ¿quieres que digan los paganos? ¿Dónde está pues su Dios? ¿Para quién estaba hablando? A los paganos, la gente pagana del Antiguo Testamento que tenía muchos dioses, a los gentiles que tenían dioses a su conveniencia, dioses que se inventaban, dioses que ellos mismos se fabricaban de madera o de yeso. ¿Dónde está pues su Dios? La pregunta que hacen, ¿dónde está pues su Dios? El Dios de nosotros pues está en el cielo, el Dios grande que puede hacer lo que Él quiere, el Dios que todo lo puede, ese Dios que nosotros creemos está en el cielo. Nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que quiere. Entonces, ¿por qué vamos a creer nosotros en dioses falsos o en ídolos cuando tenemos al verdadero Dios que todo lo puede hacer? Y entonces cuando dice, sus ídolos no son más que oro y plata, le está hablando a los paganos, no a los católicos. Nosotros como católicos, en el Antiguo Testamento todavía no existíamos. Venimos desde Cristo para acá. Por eso somos cristianos católicos.
Entonces aquí le está hablando los ídolos de los paganos, que no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Pero no, si no sabemos contestar, no sabemos nada de nuestra fe, va a decir, pero es que estas imágenes ustedes las hicieron los hombres, entonces está hablando de ustedes como católicos. Y ahí nos dejan, ahora sí como decimos, pataleando, porque no sabemos qué contestar. Entonces, nos dice el primer libro, se me olvida mover. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 26, ¿qué dice acerca de esos dioses que vienen y nos inventan los hermanos separados? Aquellas personas que no tienen la misma fe, que no tienen la misma creencia que nosotros. Dice el libro de Crónicas, capítulo 1, primer libro de Crónicas 16, 26. Para aquella persona, si ya lo tienen, para que lo vayan, irnos así aprendiendo a abrir las Sagradas Escrituras, buscar los libros. Está en el Antiguo Testamento. Dice, no existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. ¿Qué son esos dioses que dicen los hermanos protestantes? Aquellos que dicen que nosotros tenemos como dioses, dice el primer libro de Crónicas 16, 26, no existen esos dioses de la gente, dioses de los gentiles, dioses de aquellas personas que nos critican, dicen que somos idólatras. No existen esos dioses. Fue el Señor quien hizo los cielos, en el mismo Señor, en el Dios que cada uno de nosotros creemos, en el Dios que por amor estamos cada uno de nosotros aquí en este día. Entonces, como nos decía en el Éxodo que leímos, que si nosotros creíamos en aquellos dioses, entonces le íbamos a enseñar a nuestros hijos, todo eso se iban a prostituir con los dioses falsos. Lo mismo que le pasó, lo que le pasó a Salomón, cuando se enamoró de tanta mujer. Dice que tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y cada una tenía su Dios. Él apartó su corazón de Dios, se puso a servirle a los dioses de las mujeres que él tenía, a dioses diferentes. Entonces, ¿qué cometió? Pecado de idolatría. Entonces, para nosotros no caer en esas trampas, en esos engaños, entonces es importantísimo permanecer, seguir viniendo aquí estas enseñanzas que dan aquí los apóstoles de la palabra, para seguir aumentando cada uno nuestra fe. Les voy a compartir esta otra cita bíblica que no viene aquí en la pantalla, pero también nos dice acerca de los dioses, de los ídolos, de aquellos ídolos falsos que vienen a decirnos. Isaías capítulo 44, versículo 15 al 17. Isaías 44, 15 al 17. En el Antiguo Testamento. Le leo. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan, pero también fabrica con esa manera un dios para agacharse delante de él, se hace un ídolo para adorarlo. ¿Qué dice? Un dios, un ídolo para adorarlo. Entonces, en estos tiempos hay muchas personas también que todavía no conocen su fe, se hacen un dios, un ídolo a su antojo, un ídolo a su conveniencia, donde le piden a él, piensan que el ídolo, que el dios falso tiene algún poder. Dice, escucha, echa la mitad del fuego, pone a asar la carne sobre las brasas, y cuando está listo, se come el asado hasta quedar satisfecho.
Al mismo tiempo se calienta y dice, me caliento mientras miro las llamas. Y con lo que sobra se fabrica su Dios, su ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciéndole, sálvame, pues tú eres mi Dios. Entonces ahí vemos otra cita bíblica de la idolatría, un ídolo, lo mismo que un Dios falso. Cuando aquella persona cree, le pide, se agacha, se arrodilla y piensa que aquella cosa, objeto, puede salvarlo. Entonces, cuando cometemos un pecado aquí de la idolatría. Entonces, como miramos en el Éxodo 24, donde Dios prohibía las imágenes de dioses falsos, ídolos. Mismo Dios que nos habla que no tener ídolos, Él mismo manda hacer imágenes. Imágenes de lo que Él decía, que no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, estatuas de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra. Entonces mismo Dios que mandaba no tener sus ídolos, Él manda hacer imágenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a Dios le agradan las imágenes. En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, vamos a mirar que mismo Dios manda hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Para así con estas citas bíblicas grabárnoslas y entonces cuando nos encuentremos con aquellas personas que nos cuestionan, nos critican, tenerlas en la mente y poder contestar. Decirle, pero es que Dios manda hacer imágenes. En el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18. Pero yo les voy leyendo desde el 1, de me brinco al 10 y luego al 18. Dice, 25.1 yo les voy a leer, pero en el 18 está específicamente donde manda hacer las imágenes. Yahvé habló a Moisés para decirle. Aquí miramos que Yahvé está hablando con Moisés, su profeta, su siervo. Dice, Yahvé habló a Moisés para decirle, pero ¿qué es lo que le va a decir a Moisés? Dice, harás un arca de madera, de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. Entonces le habla y le dice, harás un arca, que es el arca figura de la iglesia, el arca de la alianza. Y entonces dice, ahora sí en el 18, asimismo harás 2 querubines de oro macizo. Lo manda que hiciera el arca y ahora lo manda a hacer 2 querubines de oro macizo. Figura de lo que hay en el cielo, los ángeles. Cuando decía, no te harás estatua ni imagen de lo que hay en el cielo. Entonces ahora manda a hacer 2 imágenes de lo que hay en el cielo. Los querubines. Aunque no nos diga claramente imagen, pero vemos, si son 2 querubines, entonces quiere decir, son imágenes de querubines, de lo que hay arriba en el cielo. Y los pondrás en las extremidades de la cubierta. ¿Para qué van a servir esas imágenes? Vemos que Dios puede hablar por medio de las imágenes. Por eso nosotros aquí tenemos imágenes, de lo que cual estamos entrando ahorita, y sí, entonces a las imágenes que Dios le agrada. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí en la iglesia cuando se expone el Santísimo? También ponen los ángeles uno enfrente del otro, las alas extendidas, casi tocan, si los pusieran juntos, tocan el uno al otro. Lo mismo que está diciendo aquí el libro del Éxodo. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca. ¿Dónde los puso? En el arca, en lo que Dios había dicho a Moisés que hiciera.
Allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referente a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los dos querubines puestos sobre el arca del testimonio. Entonces dice que Dios habla por medio de las imágenes, por medio de los dos querubines que mandó que hicieran. Dice allí me encontraré contigo, te daré las órdenes, lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros tener imágenes? Pues nada. La Biblia no prohíbe imágenes de los santos, imágenes de los ángeles, de ninguna imagen que nosotros tenemos mientras no se convierta en idolatría. Entonces aquí miramos la imagen de lo que Dios mandó hacer allá en el cielo. Pero no solamente eso, para cuando viene a decirnos, es que también dice, no te hagas imagen de lo que hay abajo en la tierra. Dios mismo mandó hacer imagen de lo que hay en la tierra, una serpiente. En el libro de los Números, capítulo 21, versículo 8, también está en el Antiguo Testamento. Números 21, 8. Cuando nos dice que Dios mandó serpientes, cuando el pueblo de Israel se empezó a quejar, que por qué lo habían sacado de allá, de Egipto, ¿verdad? Y los habían llevado por el desierto a que murieran allá con hambre. Entonces dice que el pueblo empieza a renegar con Moisés contra Dios, que por qué los sacaron, quejándose. Muchas veces nos pasa a nosotros también, nos quejamos por los que nos pasan. ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Por qué me sacó de donde estaba? Si estaba mejor, ¿a qué muriera en este lugar tan lejos? Y entonces dice que Dios escuchó lo mismo que nos escucha cada nosotros, escuchó la queja, la murmuración de las personas, de su pueblo. Dice que Dios se enojó, mandó serpientes venenosas, serpientes a que los mordieran, los picaran. ¿Qué hacían? Se morían las personas, se enfermaban. Entonces el pueblo, ya preocupado de su estado, le dice a Moisés que interceda por ellos, que le pida a Dios por ellos para que los salve. Entonces nos dice en Números 21:8, Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. ¿Qué le dice? Hazte una serpiente de algo impuro. ¿Qué representa la serpiente? El pecado, representa a Satanás, pero a Dios le agradó que se hicieran esa imagen para que Él usara, para que Dios por medio de aquella imagen hiciera milagros, sanara a las personas. Dice, el que haya sido mordido, al verla sanará. Entonces, ¿qué usa Dios aquí? La serpiente como medicina, como sanación, demostrando su poder por medio de aquella serpiente. Pero no es porque la serpiente tuviera poder, hiciera milagros o tuviera algo para sanar al pueblo, era porque Dios actuaba por medio de la serpiente. Entonces, si Dios le dice a Moisés, hazte esa serpiente, vamos a mirar si Moisés fuera como el hermano protestante que dice, no hay que tener imágenes de lo que hay en la tierra. De una vez Moisés le hubiera contestado a Dios, pero ¿por qué me voy a hacer esta serpiente si tú le prohibiste hacer imagen de lo que hay en la tierra? Dice ahí mismo en el 21:9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Entonces, ¿para qué usó Dios la serpiente? Para que el pueblo se sanara. Para que aquel pueblo, por su fe, que creía que Dios hablaba por medio de Moisés, miraba a la serpiente. No le dijo a Moisés, es que si miramos esa serpiente, si miramos esta serpiente vamos a cometer pecado de idolatría. No, tenían fe. Creyeron lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces, miramos que Dios obró milagros por medio de esta serpiente. Hasta aquí vamos viendo que a Dios le agradan y Él mandó hacer las imágenes. A Él le agradan
que tengamos cada uno de nosotros también en nuestro hogar, en nuestra casa, en la iglesia, imágenes. Entonces, para ir siguiendo con este tema de las imágenes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 23, en adelante, aquí vamos a ir mirando que el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, estaba adornado, repleto de imágenes, de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay acá en la tierra, pero Dios no dice nada. A Dios le encanta que su templo, su iglesia esté adornada con imágenes. Le encanta que cada uno de nosotros también Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. En el Antiguo Testamento. Y si aquella persona no lo sabe buscar, no sabe dónde está, pues nomás levanta la mano y pues alguien de los de camisa azul le puede ayudar a buscar a la cita bíblica para que así vaya comprendiendo un poquito. Dice: en el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Entonces miramos que aquí el templo de Jerusalén estaba adornado, puso 2 querubines grandísimos, de 2 metros y medio cada ala, en total 5 metros cada querubín. ¿Y dónde estaban? En la iglesia. Entonces, ¿a qué se parece el templo de la iglesia que tenemos al templo de Jerusalén? Los hermanos protestantes, como no tienen imágenes, entonces, ¿qué se parece? Pues vamos a poner, el templo de nosotros se parece al templo de Jerusalén, porque miramos que a Dios le agradan las imágenes. Aquí tenemos 2 imágenes de querubines. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. Entonces, entre los 2 querubines medían 10 metros, alcanzaban a cubrir todo esto, querubines grandes. Salomón puso los querubines en el centro de la casa para que toda la persona lo mirara. ¿Qué tenemos nosotros en el centro de la iglesia? La imagen de Jesucristo en la cruz, para que toda aquella persona que va entrando pues se la mire. Con las alas desplegadas, el ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba al otro muro, y sus alas se tocaban una con otra en medio de la casa. Salomón revistió de oro los querubines y hizo esculpir el relieve en todas las paredes de la casa por todo alrededor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores. Entonces no solamente tenía querubines, de lo que hay arriba en el cielo también tenía palmas y flores. Lo que tenemos aquí en la tierra, imágenes. Entonces, lo que mirábamos allí, lo miramos aquí en el Nuevo Testamento. Eso no va a aparecer aquí. Pero nos dice ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al 16, que cuando se acercaba el día de la Pascua, Jesús entró a Jerusalén. En el templo de Jerusalén entró Jesús, encontró a las personas, a los cambistas, a los vendedores de bueyes, de animales, de palomas, haciendo sus negocios, lo mismo que puede pasar en estos tiempos en los templos, también hacerse negocio. Pero a Jesús no le agradó. Dice que hizo un látigo, empezó a latigar a aquellas personas, les dijo: saquen de aquí los animales, las palomas, tumbó el dinero de sus mesas, tumbó sus mesas, el dinero. A todas las personas las sacó. Pues les pregunto, pero de las imágenes, ¿qué dijo? No dijo nada. No dijo: sáquenlas.
No dijo québrenlas. Pero aquella persona que se protesta dice, pero es que Jesús no miró las imágenes. Pero ¿cómo no las iban a ver si estaban grandes, dice la palabra de Dios? Entonces, vamos a seguir con el tema de las imágenes. Vamos a mirar que mismo Dios es el primero que hace una imagen, pero no una imagen cualquiera, sino una imagen hermosa, bellísima, que somos cada uno de nosotros. Por eso ninguno de nosotros nos debemos de sentir feos, aunque la gente nos mire y nos diga que estamos feos. La palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y si lo hizo de su imagen, quiere decir que estamos hermosos. Si creemos que Dios está hermoso, entonces también nosotros hay que creernos que somos unas personas especiales, imagen de Dios, hermosos. En el libro de Génesis, en el primer libro de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces miramos ya aquí claramente que Dios fue la primera persona, el primero que hizo imagen. Hizo al hombre, hizo a la mujer, nos hizo a cada uno de nosotros. ¿Para qué nos hizo? Nos dio algo tan especial. Imagen y semejanza. Que tenga autoridad, nos dio autoridad. Entonces, ¿qué tenemos en el ser humano? Autoridad. Para cuando nos dicen, es que tú no tienes autoridad de nada. La palabra de Dios dice que nos dio Dios autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que no se arrastran por el suelo. Entonces, Dios quiso al hombre a su imagen y semejanza, dio el poder que no se lo dio a alguna otra persona, a algún otro animal, ni a alguna otra criatura. Creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y mujer. Entonces aquí vemos la imagen del hombre y la mujer, varón y mujer. Pero aquí de esto podríamos sacar una enseñanza cuando miramos que Dios hizo el matrimonio entre hombre y mujer, pero ese no es el tema ahorita. Entonces, la imagen que estamos compartiendo, como Dios, su deseo, lo que Él quería, que fuéramos inmortales, que fuéramos esa imagen tan hermosa de Él. Vamos a mirar en el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Vamos a mirar qué pasa con esa imagen que Dios hizo. Si Dios es amor, entonces vamos a mirar aquí cómo Satanás quiere destruir y sigue destruyendo en estos tiempos a esa imagen hermosa que Dios hizo, a esa imagen a semejanza de Dios. El demonio, que es un envidioso, lo viene a destruir, poniéndoles, ofreciéndoles tanta cosa que nos ofrece para destruir esa imagen. Muchas personas, por falta de conocimiento, caemos en sus trampas, lo que nos ofrece el mundo, lo que nos ofrecen en cualquier esquina. ¿Y qué hacemos? Destruyemos esa imagen tan hermosa porque no nos gusta como Dios nos hizo a su imagen. Libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Si ya lo tienen o si necesitan ayuda, que alguien les ayude a buscarlo, simplemente levanta su mano y una persona viene a ayudarles. Le leo. Sabiduría 2:23. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza, para que fuera inmortal. ¿Para qué nos creó? Para ser inmortal. Para que esa figura, esa imagen de Dios no se pierda. Pero el demonio, que es astuto, pone a sus servidores que vengan a destruir esa imagen. Y nosotros, por falta de conocimiento, por no conocer lo que dice el Señor,
caemos en sus trampas. ¿Cómo la destruye? Cuando aparece en aquellos lugares diciéndole, tatúate, ráyate tu cuerpo. ¿Y qué hacen? Destruir esa imagen. Por medio de los tatuajes que dicen, ponte para que te veas muy bonito. Si Dios ya hizo esa imagen hermosa, a su propia imagen y naturaleza. ¿Y cómo viene Satanás, que es envidioso, a destruir? Pues con los tatuajes, que se rayen su cuerpo, con las mujeres que se quiten aquí, se pongan allá. Quiere destruir la imagen que Dios hizo desde un principio. Y entonces, ¿qué está acabando? ¿Qué está haciendo? Acabando con lo que Dios hizo. Pero dice que la envidia del diablo introdujo la muerte. ¿Cómo quiere matar a esa imagen? Por el envidioso. Trae la muerte, matando a aquella persona, matando a aquel cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Esa imagen donde habita Dios. Entonces, así ir conociendo poco a poco para no caer en las trampas de Satanás, en esos engaños, en esa envidia que él tiene contra la imagen de Dios, contra esa imagen que somos cada uno de nosotros. Entonces, aquí vamos a ir mirando en nuestros tiempos que estamos en estos tiempos en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice San Pablo? ¿Cuál es la nueva idolatría? Que no son las imágenes que tenemos. Nos va a hablar cuál es la nueva idolatría, los dioses falsos en estos tiempos. Efesios capítulo 5, versículo 5, para así ir acabando, cerrando con este tema, y luego ir pasando a las preguntas que tengan cada uno de ustedes. Efesios capítulo 5, versículo 5 en el Nuevo Testamento. Espero poquito a que lo busquen para que así todos lo vayamos leyendo. Yo lo leo aquí, ustedes lo van leyendo. Hay de eso, de su Biblia. ¿Listo? Bueno, empiezo. Sépanlo bien. Algo que no habíamos sabido, que nadie nos había dicho, o a lo mejor no lo quisieron decir, pero le cerramos el oído a la palabra de Dios. Cuando aquella persona nos quería instruir, nos quería hablar de Dios, cerramos la puerta. Entonces este día nos dice el Señor, sépanlo bien, para nosotros que no sabemos, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se pega al dinero, que es servir a un Dios falso. ¿Qué es un Dios falso? Dice, servir al dinero. No tener imágenes. Las imágenes no son dioses falsos. Un Dios falso, servir al dinero. La impureza, el corrompido. Entonces también esos son formas de servir a un Dios falso, un Dios de mentira. Cuando venga aquella persona que diga, ustedes tienen dioses, pues simplemente díganle, a usted el pastor no le dice, no le lee Efesios 5:5 porque no quiere que sepa que servir al dinero es servir a un Dios falso, porque entonces usted va a conocer y va a salirse de ella, de ese culto, de esa iglesia, y va a regresar a la iglesia católica, donde no le cobran ningún 5. Y entonces, si el dinero, apegarse al dinero es idolatría, ¿y qué le gusta a aquel pastor que se lleva mucho de nuestros hermanos católicos? Le gusta el dinero, idolatría. Pero eso nunca lo va a decir porque a él no le conviene. Servir a un Dios falso. Tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe, dice San Pablo. Que nadie nos engañe. Y si han venido a nuestra casa a engañarnos, pues entonces ya con estas citas bíblicas nos vamos a ir formando poco a poco nuestra conciencia para así dar razón, para cuando vengan a cuestionarnos o hacernos alguna pregunta. Aquí miramos el Dios falso. Vamos a ver ídolo y Dios falso. Colosenses capítulo. San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 5. Otra cita bíblica que nos muestra San Pablo. Estas citas bíblicas que las debemos de tener pues bien puestas en nuestra mente, ¿verdad? Si Dios nos da la gracia esa de podernos las grabar, pues nos las grabamos. Colosenses
capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Entonces, ¿qué es servir a un ídolo? El amor al dinero. No tener la imagen de la Virgen María, la imagen de los santos, eso no es idolatría. No son dioses falsos. En otro caso dijera imaginatría. Pues dice idolatría, no imágenes. Las imágenes sí están permitidas por la iglesia. La misma Biblia manda hacer imágenes. La impureza, las pasiones desordenadas, de aquellas pasiones de las que nos habla San Pablo en los Romanos capítulo 1 versículo 26, que ahí no aparece, pero puede apuntar para que la busque en la Biblia y va a ver cómo el ser humano cambia a Dios, se hace imagen de los hombres, y unas pasiones que dice la palabra de Dios vergonzosas. Lo que estamos pasando ahorita, lo que estamos mirando en nuestros tiempos. Y ahí usted lo busca, carta a los Romanos 1:26 en adelante. Allí lo va a encontrar. Entonces, para ir acabando con este tema, para ir cerrando con este tema, el tema de... ya no aparece aquí. Bueno, pero vamos... el libro de la sabiduría se me estaba pasando. Este libro de sabiduría tan hermoso también. En el capítulo 16, versículo 6 al 7, donde dice que Dios obra milagros por medio de las imágenes. Eso se me había pasado compartirlo desde el principio, pero ya aquí salió. Vamos a compartirlo, a leerlo. Sabiduría capítulo 16, versículo 7 en adelante. Cuando nos hablaba ya en el principio, cuando Dios mandó las serpientes, que dijo Moisés que hiciera serpiente, entonces nos dice, en efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. ¿Quién era el que obraba milagros por medio de la imagen? Dios, el Salvador de todos, que quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y si no conocemos, si no estudiamos, ¿cómo vamos a conocer la verdad? ¿Cómo vamos a conocer el deseo de Dios? Entonces aquí vemos claramente que la imagen nos salvaba, la imagen nos salva, no hace milagros, el que salva es Dios, Salvador de todos. Aquí en 1 Corintios, parece, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4. 1 Corintios 8:4. Entonces se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Ya sabemos, por si no sabíamos que era un ídolo, sabemos que un ídolo no es nada. No se puede ofrecer nada a los ídolos. El ídolo es un dios ídolo de mentiras. No es nada en realidad. Y que no hay más Dios que el único en el que usted y yo creemos, el único y verdadero Dios. Ciertamente, la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Cuando se acercan aquellas personas a nuestra casa, cuando se acercan, cuando estamos allá en la bocina, vamos al visiteo, que dicen las personas que son de otra religión, que nosotros como católicos tenemos muchos dioses. De esa forma, de que ellos piensan, hay muchos dioses, pero para nosotros solamente hay uno. Muchos dicen en el cielo y en la tierra.
En ese sentido, hay muchos dioses y señores. ¿Y cuál es el Señor? Dios, el único en el que nosotros creemos. Pero para nosotros hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Dice San Pablo a los Corintios, uno solo. Es en el único que creemos, el único que adoramos. Un solo Dios y Padre de Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Todo depende de Él. Un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Entonces, de ese único Dios verdadero, del que amamos y adoramos, del que estamos sirviendo nosotros, a ese pertenecemos, en ese creemos y por eso estamos aquí en este día. Bueno, pues parece que ya se me acabó el tiempo, hermanos. Pues espero que les no se haya confundido, ¿verdad? Pues yo puse ahí de mi parte lo que podía, lo que el Señor quiso que compartiera. Una, dos, tres. Caminando.